¿Cómo has estado, Lisa? Bien, Diego, ¿tú qué tal? Pues aquí fresco como una lechuga. ¿Yendo al cine? Yendo al cine, sí. Pues la última vez que fui al cine fui a ver a Barbie. Mira, yo también. Como tú, que vienes de Barbie. Barbie psicóloga. Sí, hoy me disfracé de Barbie psicóloga fit. ¿Y cómo la pasaste? Bien, ¿Sí? Fíjate que además fue una experiencia porque yo nunca había ido al cine sola, siempre había querido ir. El tema es que como casi nunca voy al cine. Es un evento. Sí, es un evento por partida doble. Claro. Cuando vi primero que estaba anunciada, porque tampoco es que me entero mucho, pero me enteré por memes, por el video de el revuelo. Sí, el video del chico que fue vestido de rosa y que le gritaron que le dijeron de cosas porque sí. Y entonces por eso me enteré de Barbie, ¿no? Porque todas las mañanas para medio despertar pongo las noticias de los navegadores y me enteré, vi los videos y entonces me enteré. Entonces para mí ha sido todo un suceso porque cuando vi eso dije, no, bueno, o sea, solo eso nos faltaba, una película de Barbie. Claro. ¿No? Y después empecé a oír comentarios de colegas, de pacientes y dije, algo pasa, tengo que ir a ver Barbie, ¿no? Sí, para que sepan qué está pasando. Para que yo sepa de primera mano de qué estamos hablando, claro. Porque no puedo discutir con una paciente si el enfoque es adecuado o inadecuado hasta haber ido a ver la película. ¿No? Sí, porque es todo un fenómeno cultural en muchos sentidos, ¿no? Como la película, siento. Tiene muchas capas. Tiene muchas capas, sí. Creo que, o sea, lo que yo pensé que era como el mayor logro de una película que parece que es una cosa que está diseñada obviamente corporativamente, obviamente sobre un juguete, obviamente con un target así muy específico, pero Greta Gerwig, que es la directora y co-guionista con su marido, Noah Baumbach, son como que supo utilizar muy bien ese vehículo ultra comercial para esparcir buenas ideas, y no solo ideas sino también preguntas, que eso es lo que creo que es más interesante, porque la mayor crítica que he escuchado es como crítica ideológica, ¿no? No, es que están queriendo imponerle a los niños esto y aquello y no sé qué, ¿no? Y como todo el asunto antifeminista, como dicen, es que es una película anti-hombres, sí, ¿no? Cuando es una película ligera para todo el mundo, que tiene chistes muy acertados sobre los hombres y sobre todo, o sea, sobre el patriarcado, sobre las Barbies, sobre la idea de las Barbies, sobre los niños que juegan con Barbies y las niñas que, ¿no? Y así como los Kens. Son muchas cosas y tiene muchos como comentarios atinados de, bueno, hay cosas que no sabemos cómo arreglar, ¿no? O sea, como creo que lo que la gente se pregunte a partir de eso es lo que, no sé, ahora tú dices, en consulta te tocó como hablar de esas cosas o más bien tú te lo planteaste viéndolo. Pues no me ha tocado en consulta porque te digo que recién la vi hace 2 días, 3 días. Tuvimos un conversatorio, una colega trans que trabaja los temas de género. Ella es terapeuta de familia. Organizó este conversatorio. Es alguien muy, muy brillante, muy preparado, ¿no? Muy, pues muy metido en el tema. Y le pasó lo mismo que a mí. Dijo Barbie, pero ni borracha voy a ver Barbie, ¿no? Antes me cortan los bigotes que me voy a ver Barbie. Tengo un bigotón así grandote. Y pues igual le pasó lo mismo, y le pasó lo mismo que otros y otras colegas, y organizó el conversatorio. Entonces vi la película por la mañana y tuvimos la discusión por la noche. Y fue esa la primera discusión en la que participé, porque te digo, pues con las y los pacientes no había podido tener esta discusión, incluso con mi entrenador, ¿no? Y mi entrenador me dijo que alguien, otro entrenado suyo, la había ido a ver y que estaba muy enojado porque a los hombres los pintaban como unos idiotas, ¿no? Y entonces le dije, mira, la veo y comentamos mañana. Y cuando fui la vi que era el mundo al revés, ¿no?
Sí, es como si te arde, es justo para que te arda, porque así es como es para nosotras. Sí, eso vivimos nosotras todo el tiempo, ¿no? Sí. No podemos brincar una bardita de este tamaño. Sí, es como yo solo estoy aquí para verme bonita y lo demás no sé ni qué es. Sí, no encuentro las llaves porque están en el fondo de mi bolsa allá arriba en la oficina. Cuando le piden la hora y dice, ay, me pidió la hora a mí. Sí. ¿Me importa lo que pienso? Sí. No, a Ken. A Ken, sí, cuando llega en el mundo real, ¿no? Que se empieza a dar cuenta de que el patriarcado es lo mejor que le ha pasado a los hombres. Es muy chistoso. Ajá. Sí, entonces, pues ya que la vi, dije, no, bueno, creo que algunos hombres, porque ya después me enteré de mujeres que han ido con sus maridos o sus parejas. Sí comenté con una paciente ayer, ¿no? Y ya me enteré que los hombres salen muy molestos de la película, pero me parece que están haciendo visión de túnel. Y no todos, ¿no? No, o sea, de los que me he enterado. Claro, pues, es que mis amigos todos estábamos se rieron, pasándola muy bien. Pero creo que es eso, es como pensar que es o sea, es una película sobre muñecas. Entonces sí. Es como, tranquilos. Que vive en Barbieland. Sí, o sea, creo que eso es lo que más me gustó, que es como está muy bien escrito y muy estructurado como las niñas juegan con las muñecas y como ese mundo fantástico está hecho a partir de eso, ¿no? La lógica de una niña que es como, pues sí, los Kens están ahí, nos valen madre, ¿no? La onda es esto. Y todas las capas de discriminación que hay alrededor de eso también, ¿no? O sea, eso estaba como muy bien logrado. Y luego como se compara con el mundo real. ¿No? Entre comillas. Bueno, pero ¿qué más pensaste cuando la viste? O sea, de otras cosas. Sí, mira. Es la primera película de este tipo que se hace, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no hemos tenido... O sea, las propuestas de películas de juguetes o son de terror o son comedias, son muy para niños, ¿no? o son algunas muy para niños, otros no tan para niños, porque está, por ejemplo, Coraline, ¿no? Sí, Coraline es más como para jóvenes adultos. Y gente muy gore, ¿no? Sí, es como... Hay una cierta tradición de las películas para niños desde Pixar que son como más... Tiene que haber algo para los papás, ¿no? Entonces como hay una capa para niños que es divertida y los personajes y todo. Y hay otra capa como de nostalgia para que solo entienden los papás o que empiecen a entender los adolescentes. O incluso de chistes de doble sentido, ¿no? Ajá, sí. Sí, que implican una cosa para los niños y otra para los adultos. Y eso también es difícil de hacer y creo que está bien logrado a veces. Pero sí, nunca había habido como que yo recuerde. O sea, una película así de comercial, como con ese appeal masivo, que hablara de estas cosas como a esa profundidad, ¿no? Me pasó que yo hice el Barbieheimer, o sea, vi Oppenheimer en la mañana y luego vi Barbie en la tarde. Y pensé que iba a ver... Oppenheimer iba a ser como una película profunda sobre la guerra, ¿no? Y no, es como una película superficial sobre la guerra, que también, porque me sorprende, ¿verdad? Es gringa, es pro guerra, es pro gringa, tiene cosas interesantes, lo que quieras, pero es muy superficial, ¿no? Según yo. A mí me pareció que es una crítica, ¿eh? No, bueno, ¿superficial? Sí, superficial. Creo que ese es el disfraz de afuera. Oh, sí. Porque el contenido de adentro, y lo dice en toda la película, es que si no tiramos la bomba no se va a acabar la guerra. O sea, lo estamos haciendo porque somos muy buenas personas. Queremos que se acabe ya. Y si lees historia y demás, es como... la guerra ya se va a acabar. O sea, como ya nadie... O sea, eso sí va a acabar de todos modos. Sí va a tardar un poco más. Pero es esta cosa de vamos a tocar el violín porque nuestros soldados... Y eso es el appeal pro gringo, pro militar. Sí, como liberal en el sentido de... No es bueno que existan las bombas. Pero obviamente las inventamos nosotros porque somos los más chingones, ¿no? O sea, no mames. Creo que ese es como el subtexto. Sí... Y también depende de quién lo vea, porque si lo ve alguien muy nacionalista, pensará, claro, ese era el discurso bueno, ¿no? Sí. O sea, también digo, yo lo veo y oigo esas pequeñas vocecitas que dicen, aunque tires la guerra, la estás probando, no te hagas tonto, ¿no? Pero son vocecitas muy chiquitas, es cierto. Sí, es como, lo tienen que hacer para que justo la banda no se les vaya encima, porque todo el mundo diría como, ¿no? Pero no la pasan en Japón, porque a Japón la vio y dijo así como, ay, sí, güey, ¿no? O sea, era lo único que podían hacer. Pues claro que no.
O sea, pero bueno. Eso, ¿no? Ese es motivo para otra. Sí, ¿no? Y es... Pero la comparación fue como, bueno, sí, también. Es todo el cine gringo que tiene que ver con los militares o con la guerra, pues va a tener ese sesgo, ¿no? Porque son muy así. Es su cultura, pues. Y luego voy a ver Barbie, que dije, bueno, esto va a ser divertido, ¿no? Greta es chida y fue muy divertido, pero fue mucho más divertido de lo que esperaba. O sea, no me había reído así en mucho tiempo. Hay como además chistes muy para mí. O sea, como cuando le dice, nunca he visto El Padrino, y le empecé a explicar que, güey, todos somos ese güey. El güey que saca la guitarra en la fiesta, ¿no? O sea, todos esos chistes son muy chistosos. Luego el número musical, que pensaba un poco como de lo que decías de que los hombres se enojaban. Y me decía como, pero ¿por qué, güey? Es como... Hay muchos chistes para nosotros, pues. O sea, que además nosotros vamos a entender más, ¿no? Porque se está burlando de cómo te dicen que ser hombre tiene que ser, güey, ¿no? Pero bueno. Y salí de verla y dije, esta es como es mucho más profunda que Oppenheimer en mi visión, ¿no? O sea, me hizo pensar en muchas más cosas. Y como que es difícil que algo que sea ligero y chistoso y como muy visual... también sea profundo a un nivel hasta filosófico, ¿no? De que te pone en el lugar de... Y eso es lo que está muy bien logrado. Como que dices, sí, esto es como viven todas las morras, ¿no? Te lo pueden explicar y tú dices, sí, creo que lo entiendo. Pero no es lo mismo entender algo que sentirte así como mal de... Claro, tú no importas, güey, ¿no? O sea, tú solo párate ahí. Y vete bonito. No, y eres un inútil si no estás en grupo, si no vas como banda, ¿no? No te puedes brincar la bardita, no encuentras las llaves porque las tienes allá arriba en la bolsa, no puedes correr porque los zapatos te aprietan. Miles de cosas, ¿no? Sí. Miles de cosas. Te tienes que vestir de esta manera. Exacto, ¿no? Sí. Y te tienes que comportar de esta manera porque así lo decimos. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eso es algo muy fuerte, ¿no? Para las niñas, pues. El de... Las princesas no hacen eso, ¿no? Las princesas no dicen esas cosas. Las princesas... Y es como... Me tocó ver eso con alguien cercano y es muy difícil de ver. Porque entiendes justo por qué las mujeres después son tan... reactivas. Y tan... Es como lo que decías tú del discurso... ¿Cómo se dice? Políticamente correcto. No, como de lo disonante. De que las acciones son unas, pero el discurso es otro. Los dos niveles de la comunicación. No sé si es disonancia... Sí, cognitiva. Pero sobre todo afectiva. Porque si me dices que tengo que ser una princesa y al mismo tiempo que tengo que cargar con toda la familia, es como... sí, las princesas, como pregúntenle a la princesa Diana cómo le hizo, ¿no? Exacto. Ajá, y es imposible. Entonces es como... Nunca estás bien. O sea, nunca lo que haces es suficiente y nunca lo que haces está bien. Así es. Y ese es el mundo de las mujeres. Ajá. Nunca es suficiente para las mujeres. Sí. Porque si somos muy exitosas en el trabajo, andamos descuidando a la familia, claro. ¿no? Y si nos quedamos en la casa y el marido te pinta el cuerno y además no te da dinero y además te trata mal, pues es tu culpa porque no sales a trabajar. Exacto. A conseguir. Y si luego te pone el cuerno y te deja, es porque saliste a trabajar, porque es... Exactamente. ¿no? Es tu culpa por haber descuidado la relación de pareja. Y porque la casa no está limpia siempre. Sí. Sí, es como... Te lleva a muchos lugares, ¿no? Porque cada personaje está como cuidadosamente diseñado para representar una parte. El que me encantó fue Alan, ¿eh? Alan, sí. Fue mi personaje favorito, creo. Sí. Es ignorado por todo el mundo, ¿no? Es como... No. Solo es Alan. ¿No? Sí, porque además le toca como a... Sí está representado cada grupo de una manera muy, que no está hecho solo para representar a cada grupo, ¿no? Como que los gringos y Hollywood hacen mucho eso de, bueno, ahora nos están pidiendo la representación. Entonces, si pone a alguien de un color ahí, pone a alguien de un color allá, que digan 2, 3 cosas, ya, cumplimos. Y fíjate, a mí me pasó un poco lo que te pasó a ti con Oppenheimer, ¿no? Pensé que la crítica se queda en lo superficial. Y hay algo disonante. Mattel presta a la muñeca y a la marca para hacer esta crítica de algo que ha venido haciendo. O sea,
Ruth, no recuerdo el apellido, la creadora, ¿no? La creadora crea esta muñeca justamente para mostrar los roles de género y al final de la película que le dice, oye, ¿y tú eres Barbie? Y dice, no, yo ni de broma soy Barbie. Claro. ¿No? Lo que escuché en las entrevistas que vi con Greta y con Margot era que el problema que tenían como de pelea con Mattel era con todo el guión. Porque le decían, ¿cuál fue el problema que más les tuvieron que luchar para que sucediera? ¿No? Y dijeron, es que era todo. O sea, no estaban de acuerdo realmente con nada. Pero justo eso quizás nos ayudó en el sentido de que pues ellos querían un producto vendible y está esta directora que le ha ido muy bien, ¿no? Como haciendo películas sobre mujeres. Y está Margot, que es pues, una superestrella, y las dos están como confiando en esto y lo están empujando y lo están empujando y lo están empujando. Y como que ellos dijeron, pues nosotros tampoco es que tengamos idea de que... O sea, el público más joven creemos que puede responder a esto, porque ya no es el mismo público. Ya perdimos un chingo de público porque, ¿no? La generación Z ya no está comprando de la misma manera. Y yo creo que se la jugaron un poco por decir, pues, bueno, es la crítica que hoy que les han hecho. Yo no he leído ninguna crítica, por cierto. Pero igual esta persona con la que hablé ayer, no. El día de la discusión, una de las feministas decía, claro, es la manera de Mattel de reivindicarse después de 70 años de haber puesto todo su machismo en enseñarnos a las mujeres cómo vamos a ser mujeres, ¿no? Sí, es recolocarse en el mercado. Que por eso es... no, es importante que no olvides qué es lo que es, ¿no? O sea, sigue siendo un producto de consumo masivo. Sí, sí. Ahora es Greta es la primera mujer en rebasar el $1 billón como directora, ¿no? Lo cual también la coloca a ella en un lugar pues que no había tenido nadie. Y eso está muy chido, pero es un negocio descarnado. Es cosas de Hollywood, pues, ¿no? Sí, y son juguetes y es como... Están vendiendo muchas cosas. Pero al mismo tiempo... La genialidad creo que está en eso. O sea, a pesar de que es un producto... Que esto es algo que yo siempre he pensado que es posible, pero no había tantos ejemplos. De colocar buenas ideas y buenas, sobre todo, preguntas, ¿no? Como, ¿quién somos? ¿Por qué ocupamos este espacio? Cuestionarte. O sea, creo que como artista la idea es que el público se cuestione cosas cuando ve tu obra. Porque tú tampoco es que le vayas a dar respuestas, sino es más como, a ver, ¿esto qué? Pon la atención a esto, ¿no? Esto es importante y no sabemos muy bien qué está pasando. Y creo que logra eso en muchos niveles. Y sobre todo que la gente esté tan emputada. O sea, la gente o misógina o ciertos grupos, incluso mujeres, ¿no? O sea, como que son antifeministas o no sé. Y empieza la discusión. Como creo que eso es lo chido, ¿no? Y que sí, es un producto, obviamente. Pero justo el que sea un producto tan masivo, pues hace que mucha más gente se ponga a hablar de eso. Entonces creo que eso es muy positivo. Sí. Sí, bueno, es que la discusión que tuvimos era una visión bastante crítica desde el feminismo, ¿no? Sí había gente muy, muy feminista, mi amiga trans, ¿no? Pero sí, puesto así, en ese sentido, creo que cumple muy bien con plantear las preguntas, ¿no? Y entonces le quita un poco un filtro mío como de superficialidad, porque justo como mi crítica es no entran a ninguno de los temas de fondo, ¿no? Claro. Pero los van... Es imposible. Sí. Además son 2 horas, 1 hora 50. Sí, con toda una trama diseñada para que te diviertas y la veas, ¿no? O sea, esa es la cosa, como... Sí, pero es cierto. O sea, mi crítica era como pusieron demasiado en la mesa y no agarraron ninguno. Pero bueno, pues no es una sesión de terapia, ¿verdad? Exacto, sí, claro, sí. No es un coloquio sobre feminismo, ¿no? Sobre los efectos de Barbie sobre las mujeres a lo largo de la historia. O sea... Eso es otra cosa, es un documental muy interesante que ojalá alguien haga o ya existe, no sé, pero... Que incluso tiene una de las capas, ¿no? O sea, hubo la Barbie con las patitas planas y hubo la Barbie embarazada y el Ken gay y la otra que si a mí me hubieran dado una Barbie hubiera sido la mía, ¿no? La rara, la
Todas mis amigas tenían esa Barbie, ¿no? La Barbie. Mi mamá Crazy creo Barbie, que no se atrevió a darme una Barbie. No, es como que así quedaba, ¿no? De que les cortaban el pelo. Sí, no, y las de mi hermana, mi hermano y yo por alguna razón las respetamos o las escondió muy bien. O mi hermana las escondió muy bien para que... Claro, eran así de preciosas. También eso juega mucho, por ejemplo, la cosa de clase. Porque la clase como media gringa es como la clase alta o media alta mexicana. Eso sí me lo pasó de niño, que veía películas en las que lo normal de gente entre comillas pobre o que está luchando por salir adelante, para mí eran como ricos, ¿no? O sea, pero yo decía, pero viven en una casa, güey. Yo nunca he visto una casa, o sea, ¿no? Las casas son... O sea, la única casa que era de mi familia pues era en un pueblo de mi bisabuela, ¿no? Y era una casa como medio en obra negra, que no tenía puertas. Entonces es como, ese es el asunto de que, claro, la niña normal pues va a una escuela súper grande y su mamá tiene un trabajo corporativo y no les va bien, ¿no? Sino es como... Sí, subsisten. Subsisten, así, ahí va, ¿no? El papá me dio mucha risa aprendiendo español en Duolingo. Sí. Bueno, yo aprendí bastante ruso en Duolingo. Yo estoy aprendiendo alemán. Pero por eso me dio risa, porque dije, yo soy ese güey, así como... Guten Tag. Sí. Dobre dien. Exacto. ¿Dien? Sí, dobre dien todavía. ¿Es buenos días? Okay. Buen mediodía. Buen mediodía. Específico. Dobre udra es buenos días. Dobre dien es buen mediodía. Ay, no me acuerdo cómo se dice buena tarde. Y dobre noche. Creo que pasa mucho con el cine y con el arte en general, pero el cine es muy... Se le pide de pronto cosas que es imposible, ¿no? O sea, sí puede haber una película muy interesante en la que se aborden todos estos temas de manera profunda. No va a ser una película producida por Mattel, jamás. No. O sea, ¿no? Es como... por Pixar. No, y nadie la va a ver además. O sea, la van a ver, la banda que está muy interesada en el tema va a ser una película súper interesante. A lo mejor la pasan en la Cineteca una semana. Fin. Porque así funciona el mercado, ¿no? Y no es que no tenga un potencial comercial más grande si alguien le apostara. Pero, o sea, Mattel tiene generaciones y generaciones y generaciones de niñas y de mujeres que jugaron con sus muñecas. Todo el mundo sabe quién es Barbie. Es imposible, o sea, hay muy pocas entidades ficcionales que tengan ese alcance, como para que, o sea, ningún ejecutivo de una corporación transnacional va a decir como, claro, hagamos un profundo desmenuzado sobre, ¿no? El feminismo intergeneracional a partir de no, pues no. Que fíjate, ahí creo que una concesión que les hacen los escritores es que cuando llegan el director general a Barbieland, ¿no? Dice como, claro, tienen razón, ¿no? Las niñas necesitan tener una imagen diferente, ¿no? Pero digo, de entrada voltea y va a la Barbie embarazada y dice como, guárdate, reina, por favor. Exacto, sí. Donde nadie te vea. Exacto, estos son como nuestros... Y justo cuando plantean cómo va a ser ahora, de ahora en adelante, hasta que no le dicen, güey, sí va a vender porque ya vimos que eso es lo que quieren. Sí. Perfecto, ¿no? Sí. Es como... Así es, o sea, es tan literal como esa escena, ¿no? Sí, que entonces volvemos al inicio, ¿no? Es el tema capitalista, claro. El tema de patriarcado. Por ejemplo, hablando de capitalismo, ¿no? Los hombres de los 70, 60, los marxistas, que estaban a favor de la igualdad, estaban a favor de la igualdad entre hombres. Claro, sí, ¿no? Sí. Las mujeres no entrábamos en esa parte de la igualdad. O sea, la igualdad entre trabajadores que eran los proveedores del hogar, que tuvieran las mismas oportunidades, pero de ninguna manera las mujeres que no se quedaran en sus hogares. Sí, no. Por eso la revolución sexual fue tan importante también. En el asunto de ponerse en igualdad de, bueno, pues yo soy igual de libre que tú. Y eso hasta la fecha sigue siendo todo un tema. Sí. Hay una serie muy interesante que se llama Miss América, que no sé si la hayas visto, pero es básicamente sobre
el feminismo en los 60s. Gira alrededor de... ¿cuál es la ley? Es una ley que empezaron a empujar en los 60s muchos grupos de morras y realmente se aprobó creo que hasta los 90s. Que tenía que ver con algo del voto. Pero obviamente no era el voto, era otra cosa. No me acuerdo exactamente cuál es la ley. Pero era... o sea, cuando ves la serie dices como... O sea, cómo es que hasta hace 10, 20 años, ¿no? Y son muchos personajes principales. Como que cada episodio va pasando de uno a otro. Sale Cate Blanchett, que es se convierte como en congresista. Es la única congresista mujer republicana. Que es una de las que más lucha por no tener más derechos. Y entonces es un personaje muy complejo, ¿no? Porque es una persona muy importante, mucho más lista y políticamente hábil que su marido, que también era... Por eso empezó, ¿no? Era como la mujer de él. Y que de todas maneras pues siempre la hacen menos, ¿no? Y que todas las otras feministas de izquierda la veían y decían, pero tú eres una chingona, ¿por qué eres tan suicida, no? O sea, como en el sentido político. Tan kamikaze. Ajá, y es muy interesante ese personaje y muchos otros. Sale es Gloria Steinem. ¿Gloria? Sí, ¿no? No sé. Pues, esta feminista que escribió libros, que tenía una revista. No sé si es Gloria. Ajá. Sí, ¿no? Steinem. Sí, Gloria Steinem y varias, ¿no? Y entonces cada capítulo se va centrando en un personaje de todo este universo. Está muy interesante. Tiene como 10 capítulos. Que esa es una cosa de ficción totalmente alrededor de eso y sí profundizan un poco más. Pero al mismo tiempo pues tiene que haber espacio para que... pero ¿qué le dijo? ¿No? ¿Y si van a andar o no? ¿Y van a tener un hijo? La traición, ya sabes, ¿no? Sí, para la parte novelada, ¿no? Pues porque lo tienes que querer ver, ¿no? Sí, o sea, te tienes que picar. El chisme. El chisme. Que es el que a mí me aburre. Sí. Es como, le podemos adelantar al chisme. Pero cuando está muy bien hecho, según yo... Bueno, lo que a mí personalmente me gusta mucho es cuando las dos cosas no las puedes separar, ¿no? O sea... que es lo que pasaba en las primeras temporadas de House of Cards, que era como el chisme y la trama y el cómo funciona el detrás de bambalinas de la política gringa está como completamente expuesto y es muy interesante verlo a través del chisme, ¿no? Que es como Borgen. ¿Borgen, la serie noruega? La que me decías, sí. Sí, que igual, ¿no? El chisme está muy entretejido con la vida política de ella, o sea, como la primera ministra tiene que lidiar con los trastes sucios y el chamaco que deja pero va más allá. Creo que es la segunda temporada que la hija la adolescente se le empieza a complicar y su secretaria personal no pasa las llamadas. La chava está pasando por un proceso de mucha depresión, pues porque la mamá está fuera todo el tiempo, se divorciaron, la está pasando muy mal y la secretaria no le pasa las llamadas. Y cuando ella la increpa, la primera ministra le dice como, o te ocupas de la casa o te ocupas de esto, ¿no? ¿Qué tal? Sí, pues claro, le cuesta la chamba a la secretaria, ¿no? Sí, pero condescendiente desde ahí. Sí, o sea, decídete, o eres mamá o eres primera ministra. Sí, que eso es también todo un tema, ¿no? Muy interesante. Y si eres primera ministra, pues a esto te dedicas, no te puedo estar pasando las llamadas de tu hija deprimida. Y si no, pues vete a tu casa a atender a tu hija deprimida. Sí. ¿No? Haz un buen papel de mamá. De nuevo. Sí, o sea, está, entre mujeres, ¿no? Como el... Sí, y el techo de cristal. Bueno, eso lo hablaremos con lo de género, ¿no? Es otro tema. Pues son muchos, o sea, creo que es eso es como el valor de ver Barbie, ¿no? O sea, que sepas lo que es, que no es no va a cambiar tu vida, pero vas a poder quizás entender algunas cosas un poquito más, preguntarte más cosas, leer otras cosas. Eso es lo que dices, ¿no? Esta como sensibilización que tardó muchísimo que a los hombres los pinten como unos idiotas. No es porque las mujeres pensamos que los hombres son unos idiotas, es porque es el mundo al revés. Así nos sentimos las mujeres todo el tiempo, ¿no? También como pasar ese mensaje. Nadie quiso poner como idiotas a los hombres, sino mostrarles el mundo al revés, ¿no? Sí, aunque también sí somos idiotas de ese sabor, ¿no? O sea, es que creo que eso es lo atinado del humor, que es como...
todo el mundo es idiota, pues. Sí, o sea, sí, en algún momento en algún punto. dices, haces estupideces, Sí, ¿no? sí. O sea, eso es inescapable. Y creo que justo el verlo como cuando hacen el musical que se distraen y están haciendo un musical larguísimo y las morras ya están votando y ya, ¿no? O sea, hay tantos paralelismos en la historia del cine en el que esas son las morras, ¿no? O sea, como tú deja que se maquillen, que se distraigan allá, ¿no? O sea, como eso es de mujeres. Es como esa cosa. Que terminen su chismecito a gusto mientras Exacto, se pintan sí. la boca en el baño. Nosotros vamos a hacer cosas de verdad, ¿no? Y es como... Funciona en ese nivel que es muy chistoso. Y luego el mismo musical es muy chistoso, ¿no? Como estos güeyes están peleando como... Pues sí, como en West Side Story. Entonces creo que es... como... Cuando puedes encontrar... O sea, pon tú que eres un güey que la fue a ver y se enojó, ¿no? Es como, ok. Seguramente eres de esos güeyes que cuando ven las películas al revés, en el que la mujer es como... Cumple la función que tiene que cumplir, que es como tener un cuerpo espectacular, verse bonita y... ¿no? Y ya. Y como querer mucho al protagonista. Pues cuando la ves a ver con tus novias, así es como se sienten todas, ¿no? Y todas las mujeres que han ido a ver películas contigo en donde eso pasa una y otra vez todo el tiempo, durante años y años y años, así fueron todas las películas, ¿no? Bueno, la gran mayoría. Pues es eso. Esto solo es una. Y además es un chiste. O sea, es como... El otro es en serio. Es como, este es el lugar que deberían de ocupar. ¿Ya? ¿No? Esta es una caricaturización del mundo al revés, ¿no? Exacto. Sí, que por eso es... Creo que funciona también. Pero a ver, ahora ya me picaste. ¿Cómo es? ¿Qué más se dijo en ese... en este conversatorio? No sé si lo grabaron. Sí, estaría interesante poderlo ver. Ojalá que lo hayan grabado. Pues se dijeron muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, decía que en estos estudios sociológicos que se ha hecho como mucho trabajo para poner el tema de género en la mesa, Barbie lo que hace es echarlo para atrás, caricaturizando, ¿no? Lo que ocurre. Digo, esa es la mirada de un terapeuta, ¿no? A ti como cineasta te parece algo diferente. O sea, y pienso también en la divergencia que hay entre la sensibilización que tiene un terapeuta, que tiene una feminista, que tiene un antropólogo, que tiene un sociólogo, un terapeuta, ¿no? Y la banda, ¿no? Sí. O sea, es que creo que eso te iba a decir, es como, claro, a lo mejor es un paso para atrás para ustedes, pero para el público en general que está en quién sabe dónde, es un paso muy para adelante, ¿no? 100 años atrás de donde andamos nosotros, probablemente en términos de sensibilización. Claro. Sí, pues por eso se enoja un güey por ver esa película, ¿no? Cero capacidad de autocrítica o de jugar incluso, ¿no? O sea, ni siquiera en serio. Se habló del tema de clase también, ¿no? O sea, ¿quiénes tienen una Barbie? Claro, sé que en México no era todo el mundo. No, y eran bien caras. No sé ahora. No sé si existen todavía, de hecho. Creo que sí, ¿no? Pero como... Tienen una película. Tienen una película. Sí, pero como el mercado se inundó después de las muñecas esas de ojos grandes, que no sé cómo se llaman. Las Bratz. ¿Bratz? Sí, Bratz. Ok. Justo alguna expareja que tenía una niña de 4 a 6 años. Sí había Barbies y sí jugó con Barbies y veía las películas de Barbie estas como animadas. Era muy fan. Había películas. Hay muchas películas y caricaturas. Hay miles de productos, ¿no? De todos tipos. Y Barbie siempre es Barbie. O sea, siempre tiene un lugar ahí porque es la princesa. O sea, es como... No es una princesa, pero es como la princesa. Después salieron las princesas también, ¿no? Las muñecas de princesas. A ella le gustaban las de Monster High, que en ese momento estaban eran muy famosas, que eran como Barbies, pero de terror, ¿no? O sea, como que una era vampira, otra era... Estaban chidas. Eran como las novias del santo. Ándale, sí. Sí, eran como Frankenstein. Ajá. Y se parecían mucho, pero tenían las cabezas más grandes, ¿no? Y ojos más grandes. Pero es como ha habido muchas iteraciones con distintos sabores, ¿no? O sea, las Bratz pues sí tenían una cabezota. Fue como la generación que siguió. Y ahorita no sé qué haya. Pero eso no va a dejar de existir. Sí, no sé. Porque después salieron las películas de Pixar. Y entonces también se diversificó un poco el mercado. Pero sí, pero creo que eso es para niños más chicos.
quizás. Y para niños y niñas, ¿no? O sea, como todo el mundo puede consumir eso. Y una niña puede tener sus juguetes de Toy Story, pero también puede tener Barbies, ¿no? Ahora. No sé. Sí, ahora. O sea, yo no veo eso en los 70s. Como claro. Que si hubiera habido un Toy Story en los 70s, ¿no? Los muñecos eran para los niños y si acaso la vaquerita para las niñas, ¿no? Sí, hay unos documentales de eso en Netflix sobre juguetes que se llama The Toys That Made Us. Lo tengo que ver. Son muy interesantes. Ahí como que te queda claro que la explosión de los juguetes fue en los 80s, como muchas cosas capitalistas en Estados Unidos, ¿no? Y como en Estados Unidos se derrama en México obviamente, pero en el resto del mundo. Y de dónde salen los Transformers, de dónde salen las Tortugas Ninja, de dónde salió He-Man, todas estas cosas. Y antes de los 80s, pues había muy poca variedad. Diversidad. Estaban las Barbies y estaba... los hornitos, Sí, todas las cosas para cocinar, para hacer... Bueno, para hacer una... Para ser buena mujer. Buena mujer, exacto. Y de hombres... Máquinas de coser. Sí, no. Bueno. Para niñas. Sí. Casitas de muñecas, ¿no? Ándale. Y para los niños había carritos, había las cosas divertidas, carritos, balones, cosas de deportes, manoplas. Fue todo un asunto lo de que hubiera muñecos para hombres. Y a mediados finales de los 70s salieron los muñecos, pero salió Hulk. Que era un muñeco con gel por dentro que se rompía la primera retorcida de brazo y entonces se embarraba. Era como tener una bici tubeless, una bici que si se te sale es una resina bien densa la de la llanta. Se queda ahí. Y se queda ahí y te embarras si tienes que... Es como chapopote. Si tienes que cambiar la llanta te embarras todo. Claro. Así era el famoso Hulk. Y salió el G.I. Joe. Sí, esa fue como la respuesta a Barbie. Ese fue la respuesta a Barbie, pero eso ya fue bastante adelantado en los 70s. Y bueno, mi hermano y yo, que no vivíamos en México, teníamos, seguramente se los compraron a él, unos Tonkas. Los Tonkas eran chidos. Sí que son como camionzotes, ¿no? Eran de lámina. Y entonces teníamos una plataforma tan grande que uno se subía y el otro lo empujaba. Mi hermano y yo nos llevamos 10 meses. Entonces éramos de talla y peso similares, ¿no? Y entonces uno se subía y el otro lo empujaba. Como cuates. Sí. Vale. Y teníamos también los Apache. Los triciclos. Sí, yo tuve un triciclo Apache. Pero los triciclos se podían mover. Y la avalancha. Las avalanchas, había unos carritos de fierro colado. Sí. No, hombre, que tenían unos pedales. Rebanaban las rodillas y te caías. Sí, pero además los pedales eran una lámina doblada así, ¿no? Y entonces, si traías los zapatos muy delgaditos, te quedabas con la lámina ahí. Los juguetes que eran trampas mortales para niños. Sí, y además eran súper... Imagínate mover unos pedalitos así para un juguete que pesaba, no sé, 30 kilos o una cosa. Era más para una bajada, que luego te dieras en la madre ahí contra un árbol. Sí, exacto. Como de caricatura. Terminaras como en las caricaturas con la cabeza incrustada en el árbol y el carrito encima de ti. Porque mi pierna está al revés. Sí. Claro. No, te iba a decir con respecto a los juguetes que justamente este mercado capitalista nos ha cambiado a los padres el sentido del juguete. Sí. Nosotros teníamos con una avalancha, un trompo, un yoyo, una pelota, porque el sentido del juguete es que el niño aprenda o la niña, ¿no? Que podamos a través del juego, no es tanto el juguete, ahorita te explico la función del juguete en diferentes estadios, pero la función del juego es que el niño aprenda de manera segura las reglas, la socialización, ¿no? Hoy día, afortunadamente a mí ya no me hablan para esas cosas, pero porque yo batallaba mucho con las escuelas, con los kinders, que decían, es que el niño está en segundo de kinder y no se sabe las letras. Pues no, yo les decía en el kinder de mi hijo, pues no, si no lo mando a la escuela, al kinder a que aprenda las letras. Es que va a terminar el kinder y no va a saber leer. A mí no me importa. Yo no lo mando para eso.
La función del kinder y del juego en un niño de recién nacido a más o menos los 5 o 6 años es que aprenda las reglas de socialización, que aprenda con los otros. El juego en ese estadio no es un juego social, por cierto. Cada niño juega su cosa y juega en el mismo espacio con los otros niños, pero no interactúa con los otros. Por eso los famosos pleitos, porque el niño está aquí y de repente ve el carrito que le gusta y presta, y el otro dice, no, es mi carrito, y no van a jugar juntos. Claro. O sea, no van a compartir el carrito. Lo que en todo caso van a compartir es el tiempo que usan el carrito, porque no hay una interacción, y eso es lo que los niños tienen que aprender en ese estadio del desarrollo. No tienen que aprender ni letras ni escribir. Tienen que jugar para aprender las reglas de socialización. Muy ¿no? bien. Entonces, ¿qué necesitas? Pues juguetes muy simples. Claro. Los juguetes súper elaborados, los niños los agarran, juegan con ellos 1 hora. Por ejemplo, los bebés que les llevan su juguete que hace ruidos y no sé qué. El bebé se entretiene más con el celofán del juguete. Claro, sí. Porque, Sí. sí, porque está viendo la textura, Claro. Tiene mucho sonido, tiene mucha dinamia, ¿no? O la caja. La caja, Sí. no hay nada mejor que una caja, ¿no? Te puedes meter en ella. Exacto. Puedes ponerla encima de otra caja. Exacto. Y el juguete que hace un montón de ruidos lo ve y dice, ajá. A lo mejor hasta le asusta. Sí, porque es esto que es, ¿no? Es como, ¿Qué onda con esto? es como un robot. O hacen un ruido muy fuerte que los asusta. Sí. La función entonces del juguete en un niño de menos de 3 años es justamente eso, que el niño se explore con el juguete. Que vea cómo funcionan sus Manos, y sus- ¿no? Cómo se oye, a qué huele, a qué sabe. Por eso se encuentran pintura o el maquillaje de la mamá o esas cosas, ¿no? Sí, Que rayan todo o se llenan de algo. sí, porque y algunos, por ejemplo, la pintura de dedos, que es un poco pastosa, Sí. ¿no? Es como Claro. ¿no? A mí, otros les gusta mucho la arcilla. El engrudo era como algo que hacían Sí, en la el escuela, engrudo era ¿no? Con padre. pintura. Y te ponían así en los pies y en las manos a andar en papel craft. Y dicen, miren. Y tú eres como, ¡oh! Sí, pero la textura del engrudo es muy... Bueno, supongo Sí. que a algunos les dará asquito. Sí, había de Es todo. muy viscosa. Sí, ajá. Pero eso también es interesante, ¿no? Así como, ay, no quiero. Y el otro que está así como, ¡ah! Sí, que hasta Todo lo así, ya prueba. otro- sí, todo, Era rico el exacto, engrudo. sí. Que eran las tortitas de tierra, ¿no? Con lombriz. También. Entonces esa es la función del juguete. Claro. Por eso es que había tan poca diversidad, ¿no? A mí me acusaban de cosas horribles porque yo decía, no le traigan por favor a mis hijos juguetes de esos bien caros. Mis hijos con unos carritos del mercado y unos luchadores del Ya, mercado, claro. con eso están armados. Con rebaba. ¿no? Porque la función de ese tipo de juguete es que el niño juegue, que haga historias. Si tú le llevas un juguete en el que la historia ya está contada, el niño se va a aburrir. Claro. Necesita algo con lo que pueda contar historias, ¿no? Porque también algunos colegas me decían, ¿cómo los luchadores del mercado y la violencia? Pues es que puedes usarlos para la violencia, pero también pueden bailar, pueden hacer muchas cosas. Están así. exacto. Es como, ¿no? ¿No? El dinamismo de la figura humana. Pueden hacer muchas cosas. Claro. ¿Qué cosa puede ser más divertida que el santo bailando, Sí. ¿no? Subido en un camión de redilas del mercado, Claro. diciendo, vamos a recoger esos borregos? O ponerle un paracaídas de bolsa y aventarlo de la azotea. También. Por eso también está chido. Y no le va a pasar nada. Ajá, y si se rompe, pues no cuesta 500 varos. Así que ese era O el otro. 1000 ¿no? o Ajá. 1500, ¿no? Sí. Justo lo que dicen en ese documental es que descubrieron, que de ahí viene ese cambio, yo creo, en cómo venderle a los niños más cosas, ¿no? Que Pero por eso no a se los volvió- niños. Los niños no compran juguetes. Claro, a los papás. A los papás. Más bien, ¿cómo hacer que los niños les pidan juguetes a los papás? Porque Y que esa es la muchas veces interacción, no les piden. Es el papá primeramente Puede ser, sí, quien le claro. lleva los juguetes caros al niño. Porque es lo que se supone que le va a Porque gustar. eso lo hace, no, y porque eso lo hace un buen papá. Ah,
¿no? Ahí está la culpa. Eso, exacto. Entonces también ese marketing perverso. Es muy perverso el marketing porque se convierte en un juego también de poder entre los papás. Claro, eso tiene más sentido. Porque era como, vamos a venderles algo nuevo. Y las ventas de juguetes era de los güeyes que hacen juguetes van a una junta con unos señores que son los dueños de las tiendas de juguetes. Uh-huh. Y el pitch es ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, entre unos señores con otros señores. Y entonces, He-Man era el caso más como que cambió la dinámica. Porque les preguntaron, pero ¿cómo? O sea, esto nadie lo conoce, ¿no? O sea, como que esto lo inventaron ustedes, ¿de dónde? Y él dijo, no les dijimos del cómic, que es una cosa que se sacó un vendedor de la manga en ese momento. No, ¿cuál cómic? Cada juguete va a traer un cómic, ¿no? Entonces regresó y le dijeron, tenemos que hacer un cómic. Entonces pónganse a trabajar. Hicieron el cómic y luego fueron a vendérselos otra vez ya con el cómic. Y dijo, pero el cómic, o sea, ¿qué? O sea, ¿quién va a comprar algo que ya, o sea, ¿no? No les dijimos de la caricatura, misma lógica. Entonces regresó y dijo, tenemos que hacer una caricatura. Entonces la caricatura de He-Man existe para vender los juguetes, no al revés, ¿no? Que yo de niño pues pensaba que era al revés. Era como, hicieron una caricatura bien chida y luego dijeron, vamos a vender juguetes. No. Y así hicieron esa lógica con muchas cosas. Y entonces se volvió como una manera en la que tú de morro pues ves a esos güeyes y luego vas al súper con tu mamá y ves un He-Man y dices, oye, pues qué onda. Todos mis amigos tienen un es el He-Man. Que está ahí en la tele. ¿Puedo? Y así como de no. Y entonces ya es una batalla, ¿no? Y bueno, mucha gente empezó a imitar eso. Pero les fue tan bien que se volvió pues ya estándar, ¿no? O sea, pero eso fue en los 80s. Que sí había mucha después. Tele, ¿no? Porque hoy la tele ha desaparecido. Sí, ahora es por YouTube, ¿no? Sí, y ahora hay una diversificación gigante. Y los canales de streaming y eso, ¿no? Que te hacen sugerencias. Claro, que está todo el universo infantil es así. Pocoyo y Peppa Pig y que debe ser lo mismo, ¿no? Aparece toda esta diversidad de YouTube y viene Peppa Pig con los muñequitos, con los libros para colorear. Sí, son campañas de marketing inmensas, ¿no? Con sí, exactamente. Una cantidad de productos así. Entonces, en vez de hacer comerciales, como cuando teníamos tele y mientras veíamos de un gato nos vendían a la comiditas, ¿no? Sí. La comiditas Lili Ledi. Bueno, me acuerdo mucho de los juguetes Mi Alegría, porque esos eran los que eran educativos, ¿no? Así como... Y eran padres, kit de química. Sí, ahora deben estar prohibidos porque imagínate que te venden en una caja potasio, exacto, ¿no? Sulfato de potasio en una cajita. Mercurio. Venían con mercurio. Arsénico para la cena. Sí, están prohibidos. Sí, seguro. Pero eran bien padres. Sí, el microscopio y tenían varios, ¿no? Sí. Y también tenían un hornito que hacían como muffins. Del hornito de Mi Alegría. Claro, era de Mi Alegría el hornito. Y la máquina de raspados. Sí, también. Que después se convertiría en los Play-Dohs, ¿no? Sí, Play-Doh llegó después que huele como que te lo quieres comer y no se lo comen. Que era un poco como el engrudo, pero podías hacer... Ándale, sí. Podías hacerlos. Olía muy rico. Sí, pues era como... Se volvió completamente... Pues una industria gigante, ¿no? Como... Ya era una industria grande, pero luego fue así como... Agarró su propia vida. Sí, pero la dirigieron muy bien después de los 80s hacia los padres. Claro, y además sí está muy seccionado, ¿no? Sí. O sea, como el Play School, o sea, por edades, ¿no? Como... El Play-Doh. No, el Play School, ¿te acuerdas de los...? Play School es como los para justo de niños de 0 a 3 años. Sí, los juguetes grandes, sí. ¿no? Con los carritos y con bloques. Como mis antiguos Tonka. Ándale. Pero ya sin ángulos rectos. Y sin láminas que rebanan la pierna. Sin tétanos. Exacto. Porque además los dejabas ahí y llovía y se oxidaban. Se oxidaban. Y ya estás ahí con tu coche oxidado. Bueno, en mi caso con la... Que además era... O sea, la avalancha la amarrabas con una cuerda a la bici y entonces te jalaba un güey y luego cuando daban vueltas salías volando así como... Y eso es como... Nosotros nos tirábamos en una calle bien larga en la avalancha hasta que encontrabas un árbol porque el freno no era como muy eficiente para esas velocidades. No. Ni para tu peso, ¿no? Que no pesas nada. Pero como que ahora
pues todo es para adentro, ¿no? O sea, es mucho más de interiores. Y digo, depende de dónde vivas, pero ya empezó más bien los aparatos, ¿no? Y los videojuegos, que son como que aparecieron súper adictivos. Los Ataris en los 80s. Sí. Sí, pero creo que ahora para los niños chiquitos es como muy... Toma este iPad o este teléfono y no molestes. Y no me molestes. Y es así como... Y me imagino que va a ser como el equivalente a... Mi generación era como que veías la tele todo el día para no molestar. Entonces sabes todo sobre caricaturas y tu papá es como una tele. Sí. Ya que el real no estaba ahí. Y ahora es como... Tus papás son este teléfono, ¿no? Entonces... Lo que está más loco es que tienes acceso en ese teléfono a... Sí, a cualquier cosa. Todo. A todo. Hasta la red oscura. Sí, a lo que sea. A lo que tus deditos sean capaces de llegar. Y si tus papás no le pusieron ahí su cyber nanny. Sí, si nos ponemos conspiranoicos, ¿no? Alguien te prende la cámara y te empieza a dar contenidos. Sí. ¿No? Pues pasaba mucho con esta muchachilla que empezaba a ver cosas de Mi Pequeño Pony. Y luego, pues uno te lleva a otro en YouTube, ¿no? O sea, solito se van poniendo. Y hay un Mi Pequeño Pony como oscuro. O sea, como muy raro. Como muy perverso. Que obviamente no es el oficial, sino es unos güeyes que lo hacen. Y que están diciendo cosas muy raras. Y entonces era como, no veas eso, ¿no? Y es como, pero si no estás poniéndole atención, pues no. Sí, no te enteras. Está viendo. Porque se ven igual. Hasta que no escuchas. Entonces... la onda es que observes a tus hijos, ¿no? Sí. Platiques con ellos, pases tiempo con ellos. Bueno, con lo de Barbie, pues te digo que sí, hay algunas preguntas ahí y que decías, ponen las preguntas, ¿no? Y yo pensaba, claro, ponen las preguntas y cada uno se hace las respuestas acordes con su contexto, con sus creencias, ¿no? Sí, con su educación. Con su educación, porque habrá quien diga aquí en México, sí, no anden vendiendo al Ken gay, ¿no? O sea, están promoviendo la homosexualidad y todo eso. Hay una ola de eso, ¿no? De homofobia y en todo el mundo, pues. Sí. Entonces no anden promoviendo esas cosas. Es contra la familia, ¿no? Sí, como que decir que algo existe es promoverlo, ¿no? Así como, oigan, es posible que haya niños trans. No, es que estás tratando de decirle a mi hijo que sea trans, ¿no? Y así como... Sí, de los grupos más conservadores, ¿no? Y habrá grupos menos conservadores que digan, pues si ya lo pusieron ahí en la película, vuelvan a sacar al Ken gay y también a una Barbie lesbiana, ¿no? Porque, claro, pues del nuevo, o sea, hay una familia... Ahora hay una configuración de familia que son 2 mamás o 2 papás e hijos, ¿no? Sí, que ya está reconocida por la ley en algunos lugares. No, y aquí aquí por la ley hay matrimonio, pero además el INE ya tiene en su categorización de familia, tiene familias homoparentales. Claro, sí, que hablamos la otra vez. Sí. ¿Y qué más dijeron? ¿Qué más dijimos de la Barbie? Pues eso, que quien se había enojado pues no había entendido que era el mundo al revés. Claro. Que pues hubo un poco de crítica hacia el tema que Mattel quiere pues reivindicarse, claro, ¿no? Hacia lo que es, porque eso es lo que es, ¿no? Es una crítica importante, por ejemplo, que a mí me pareció, o sea, yo no estuve muy de acuerdo, lo que pasa es que no tuvimos suficiente tiempo para discutirla. Desde una de las chavas, una de las terapeutas, o no sé si era terapeuta o la antropóloga, la socióloga, que por qué Barbie o sea, que es como vuelta al revés cuando se disculpa con Ken. Y yo digo, pues estamos en el mundo al revés, queremos que estos hombres que han sido violentos con nosotras, que nos han usado como decoración, como solo nos sentimos miradas cuando ellos nos miran, ellos nos dan la palabra. Pues yo creo que muchas sí quisiéramos una disculpa, ¿no?
sí quisiéramos que nos digan eso no debió haber ocurrido, raya en la violencia. Claro, perdón por tratarte como cosa. Sí. Si no es como, sí, no, eso me pasó. Sí, exacto. Es como un gaslight, ¿no? Es si no la mistificación, sí, el hechizo y la mistificación, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, eso, pero pues sí, o sea, así como los hombres se enojan, digo, pues también las mujeres tenemos que entender, pues que si lo hemos hecho, o sea, si hemos hecho cosas que rayan en la violencia, también deberíamos ofrecer una disculpa, pero que esta disculpa es la disculpa que las mujeres estamos esperando porque nos han tratado así. Esa es mi manera de mirarlo. Claro. No, y tiene mucho sentido. O sea, además es como... En la lógica de la película, es que ella entiende como que el estándar es otro, ¿no? Uh-huh. Dentro de su universo fantástico de muñeca, ¿no? Uh-huh. Es como, esto no está bien tampoco para mí, no está bien para nadie. Uh-huh. Entonces todos tenemos que cambiar, no nada más ellos. Uh-huh. Y ellas, uh-huh. Sino yo. Me gustó mucho el discurso de América cuando las van a desprogramar, ¿no? O sea, el discurso. El discurso, ¿no? Que en menos de un minuto así comprime todos los... Sí, estuvo buenísimo. Bueno, no todos, pero como muchos de los macro y los micro machismos, ¿no? Hay que trabajar con ellas esto y esto. Y es como cuando tú como terapeuta dices, nota, ¿no? Hay que trabajar con este paciente esto y esto y esto. O bueno, esos son mis objetivos terapéuticos, se los planteo al paciente y si el paciente acepta, pues entonces vamos sobre eso. Pero es lo que ella dice, ¿no? O sea, la presidenta les anda sirviendo chelas, hay que explicarle por qué no debe servirles chelas a los Kens. Claro, ¿no? claro. Sí. La otra, que como hostess de Hooters, ¿no? Hay que explicarles por qué no deben ser las hostess de Hooters y qué es lo que tiene de malo, porque es lo primero que las chavas dicen como... ¿Y qué? ¿Y qué tiene de malo? Pues estamos aquí atendiendo a los Kens. Sí. ¿no? Sí, que ahí es un asunto no solo de género, sino también como capitalista y también de clase, ¿no? Uh-huh. Que son, por eso me pareció como tan genial. Uh-huh. Porque no tienes la oportunidad tampoco de hacer más que eso, ¿no? Y, ahorita no. Ajá, no, y menos en ese vehículo, uh-huh, pues, ¿no? Uh-huh. Que es la película. Pues está muy chido que lo hayan platicado. O sea, que al final también es eso. Se juntaron a hablar de eso, ustedes. Sí, ¿no? sí. Y a decir, es que esto está culero y esto está chido y esto, ¿por qué? Y es como, exacto. Eso es como lo máximo que podemos lograr con este tipo de medio, ¿no? Uh-huh. Sí, que para mí ha sido bien padre porque dije, el martes tengo con los terapeutas y el viernes tengo con Diego. Exacto, ¿no? Podemos ver todos los ángulos. Exacto. Claro, me interesaba mucho oír qué decías tú, ¿no? ¿Qué dice la gente del cine, de la película? Va a haber de todo. O sea, he escuchado de todo, pero creo que hay una tendencia en general con la gente que se dedica a una cosa a precriticar la cosa que uno hace. Como ¿no? O sea, como... No sé, en tu medio debe pasar también, pues, pero es como si ves una película... Y creo que esto quizás le pasó a muchas mujeres directoras, ¿no? O sea, como ves una película que es como una película que en teoría tendrías que haber hecho tú. O sea, como que tú tendrías la posibilidad de ser esta directora, ¿no? Y como no lo eres, hay de dos. O sea, o te pones como del lado de... Ok, soy una cineasta objetiva y puedo ver sus lados flacos y sus lados fuertes. Lo que sea. Y la otra es la de... Bueno, yo creo que hubiera sido mejor. Bla, bla, bla. ¿No? Y es así como... Sí, eso a mí no me parece. Es poco constructivo y además es totalmente irreal en el sentido de... sigue siendo una película de Mattel. Es lo mismo, ¿no? Es una película ultra comercial. O sea... El cine ultra comercial generalmente no te da nada. O sea, te da efectos especiales. Es como lo que decía Scorsese, que también lo criticaron un chingo. Es como subirte a una rueda, a un ratón montaña loco, rusa o algo así. Te vas a pasar bien y luego se te va a olvidar. Y ya. Eso no es cine, eso es lo que él dijo. Que digo así como, bueno, creo que el cine abarca muchas cosas. Pero esta película tiene algo que no tiene ninguna de esas películas, ¿no? Te digo que es una propuesta incipiente, ¿no? Es la primera vez que se hace, o sea, ni siquiera sabría cómo calificar este género, ¿no? Pues es que es sí, es como ideológico, ¿no? O sea, digo, es que como género, pues es una película
Sí, comercial. Sí, para niños, o digo para adolescentes. Para adolescentes y adultos. Y adultos, ¿no? Como las películas de productos como tan claras también no son... Sí, no son tan claras. No tenían este appeal, además. O sea, pues hay muchas películas de Barbie, pero o sea, eran como directo a video, eran justo para que las mamás se las pusieran a las niñas ahí, ¿no? En la sí, no eran para adultos, eran... No, era como vela en lo que yo lavo los trastos para que no te vayas a dar en la madre en la azotea. Y ya, no sé, esa era como su función. Duraban media hora, o sea, eran como cosas mucho más diseñadas para ese específico mercado, ¿no? Y ahora esto sí tiene razón en el sentido de... Digo, sí hay películas y series y cosas que tienen como un objetivo ideológico detrás que está como bien escondido, como en el sentido de hablar sobre un tema que es mucho más profundo y que lo tienes como que decorar para que lo vea más gente, ¿no? O sea, eso sí se ha hecho y en realidad no tiene que ver con el género de la película, sino tiene que ver más bien con el cineasta que está detrás, ¿no? Y pues puedes ver películas... Tú decías el otro día de esta película que todavía no sé cuál es, pero que era sobre pacientes psiquiátricos, ¿no? Que decías como es que es muy cruda porque ves exactamente cómo se vive adentro, ¿no? No sé cómo... No hice la investigación. La de Spielberg. Una de Spielberg que decías. De principios de los 90. Pero como sea, es como la misma lista de Schindler, ¿no? O sea, es como... Digo, ya hablando de Spielberg. Estamos hablando de algo que pasó, obviamente es ficción, pero su verdadera razón de existir es que Spielberg es judío y que está hablando desde ese punto de vista, ¿no? Entonces es como más de ideología del artista, pues. Que en este caso es Greta quiere hablar de esto, ¿no? Greta Gerwig quiere hablar de esto, Margot quiere hablar de esto. Y usaron sus herramientas y su fama y su poder para llegar a eso. Y eso creo que está bien, pero eso es muy específico a ellas, ¿no? Es como... Es un cine de mujeres. Ajá. Que bueno, sí hay un género, ¿no? Un cine de mujeres. Digo que eso es extraño, pero sí. O sea, es extraño. Existe justo porque no existe, ¿no? O sea, el hecho de que exista la puntualización que es cine de mujeres es porque tan no hay que tiene que haber una nueva categoría, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo con eso? Que claro, sí, totalmente. O sea, el cine... Las mujeres no somos productoras, no somos directoras, no somos la estrella principal. Cuando somos la estrella principal hacemos de cocineras, de mujeres golpeadas, de prostitutas, de meseras, de madres solteras. O sea, no cuentan la historia, por ejemplo, de Blanchet, ¿no? De la inventora del cine como lo conocemos. Claro. Y como la cuentan es... Y el marido vino y le robó la industria, ¿no? Bueno, hay varias de esas, ¿no? Sí, pero son pocas, pues, ¿no? De Marie Curie, o sea, de estas mujeres, o por ejemplo, pintoras. Parece que hay un montón de pintoras de la época medieval y nadie las conoce. Sí, no. Bueno, no un montón, pero hubo muchas mujeres, más de las que sabemos. Muchas que más existen. de las que... Y en todo, ¿no? O sea, filosofía. Creo que es, la invisibilización, pues, de... Sí, porque sí hay directoras y hay productoras. No, yo sé que pero, sí, yo sé que sí. No, y hay cada vez más, pero siempre es eso, como cuando una mujer sobresale, pues tuvo que hacerlo mucho mejor que cualquiera de los güeyes que estén en su mismo nivel, ¿no? O sea, porque tiene que probar que puede hacerlo. Nunca somos suficientes. Mucho mejor, para que entonces digas, bueno. Bueno, y luego para que sus compañeros de banca le digan, lo haces muy bien, te debe haber enseñado tu novio o tu marido. Sí. ¿no? Okay. Sí, que siempre es como, es la novia de, ¿no? Así es como, por eso. O sea, a eso me refiero, no totalmente. Es que no haya mujeres talentosas. Yo conozco mujeres muy talentosas en México que hacen cine, ¿no? O sea, que son productoras, que son postproductoras, que son editoras, que son guionistas, que son directoras. Y hay algunas conocidas, bueno, y que hacen no mucho. Liliana Hueso. Tatiana Hueso sacó esta película, que por cierto es una película en la que las actrices son mujeres, ¿no? Las protagonistas son mujeres. Sí. Pero se ha creado este género de cine de mujeres, no porque no haya habido antes mujeres
de las Sí, que mencioné, pero estaban sino ahí como... estaban siempre y tenían que hacer el triple de trabajo. O sea, como si hacer una película no fuera un montón de trabajo. Además, si eras mujer, te Sí. tocaba cargar más cables, ¿no? Hay muchas... A la misma Greta Gerwig le pasó como al principio de su carrera, que empezó siendo actriz y salía en las películas de Noah Baumbach, y era como, claro, ella empezó a dirigir porque él, ¿no? Y ella como que siempre ha sido muy clara en sí darle el lugar que tiene él como, entre comillas, maestro y demás, y él siempre es como, no, así de, no, ella es completamente responsable de lo que hace, pues. No es, pero se vuelve mucho así, ¿no? Como en diferenciarlo, como en un extremo u otro. Cuando es como, pues somos seres humanos, ¿no? Entonces, cuando no sabes hacer algo y alguien que es cercano a ti lo sabe hacer, obviamente vas a absorber ese conocimiento, pero eso no te quita el mérito de lo que tú estás haciendo. Por supuesto. Y de que tú tienes tu voz y tu discurso. Y a ella pues era como muy fácil nulificarla de esa manera, ¿no? Bueno, claro, porque si eres novia de, ¿no? Creo que ahorita ya no. Porque además, pues con esto, ella es muchísimo más exitosa económicamente que él. Aunque le haya hecho muchas más películas, ¿no? O sea, es como... No tiene punto de comparación en eso que le encanta a la gente, que es el éxito monetario. Sí, claro, si se ha hecho famosa y adinerada, entonces ya la hizo. Claro. En el mundo patriarcal, machista, exactamente. Justo cuando dijeron, es la primera película que rebasa $1 billón hecha por una mujer, fue como, ahora sí va a estar completamente validada por todos los bros. Porque es como, bueno, pero Greta está en otro nivel, ¿no? Se hace muy... Sí, y a lo mejor vaya y se estrella en el techo de cristal, ¿no? Esperemos que no. Pues yo creo que eso va a ser interesante ver que sigue, ¿no? O sea, y cómo funciona. Las mujeres que hay ahorita como en niveles muy poderosos en Hollywood son interesantes de observar porque siguen pasando por estas cosas que dices, como, ¿cómo se llama la productora de Marvel? Es argentina. Busca cualquier película de Marvel y va a haber una productora que... Es que no me acuerdo cómo se llama. Se apellida Despósito, creo. Despósito. Despósito. La demandó Disney la despidieron por romper un contrato y los redemandó o los contrademandó. Y entonces yo creo que va a ganar ella. Pero ella, por ejemplo, pues es parte de ese mundo desde el principio de Marvel, ¿no? Que llevan como 15 años siendo tops. Y pues nadie habla de ella. O sea, sabemos de ella ahora. Bueno, nosotros porque somos latinos, ¿no? Y entonces el apellido y habla español y es amiga de Salma Hayek, entonces como que ahí empezamos a saber de ella. Pero está desde el principio, ¿no? Y el nombre que siempre sale es el de el güey. El marido. Kevin Feige. No sé si es su marido, pero es como el socio que están al mismo nivel, pues, ¿no? Y es eso, es como ella está poniendo como en juego muchas cosas y está en esa situación en realidad porque es mujer, ¿no? O sea, en esa situación de hay que sacarla, ¿no? Y Victoria está... Alonso. ¿Cómo? Victoria Alonso. Es Victoria Alonso, sí, cierto. Sí, no es Despósito. Victoria Alonso. Despósito es un actor, ¿no? O también es un... Hay un actor que se apellida Esposito. Esposito, sí. Que es Giancarlo. ¿Es Giancarlo? Sí, el que era el malo de Breaking Bad. Claro. ¿Cómo se llama? ¿El de los pollos? Sí, el Pollos Hermanos. No me acuerdo cómo se llama. Pero sí, él es Giancarlo Esposito. El moreno grandototote. Sí. Que además él no es ese apellido creo que es italiano. Sí, es italiano. Y él es Esposito. no sé de dónde. O portugués o... Él es como una mezcla ahí de... Sí. A ver. Él es de Dinamarca. Él es de Dinamarca. ¿Sí? Exacto, sí. ¿Qué tal? Sí. Eso. Sí, era como que algo exótico. Su papá es italiano y su mamá no sé de dónde es. Pues danesa, al parecer. No, porque luego naces en... Sí, también, ¿no? A lo mejor que eran embajadores. Exacto. Los hijos de militares son embajadores. Pero bueno, el punto es como... Sí, al mismo tiempo que parece que no avanza, ¿no? Con esta ola conservadurista o esta onda homofóbica y como... Hay muchos discursos así. También avanza, ¿no? O sea, como esta película no hubiera sido posible hace 10 años. No. Ni hace 5, yo creo. Exacto, bueno. Sí, hace 5 no... Ajá. Hace 5 la empezaron a hacer, pero sí. Bueno, o sea... sí, pero es como, pero es... Por ejemplo, yo...
que tengo contacto con muchas de las chavas del cine, he visto en estos 5 años como el movimiento que pues ahora sí que iniciamos hace como 7 años está rindiendo frutos. Probablemente los hombres jóvenes que están en la industria del cine no han hecho un cambio, que es un poco también lo que en algún momento dice Ken, ¿no? O sea, no es que somos más incluyentes, es que tenemos un discurso más incluyente, que es lo que yo siempre digo, eso es lo que lo hace todavía más difícil, porque cuando tienes una sociedad con hombres que tienen un discurso tan políticamente correcto, pues ¿cómo les discutes, no? Cuando el discurso se volvió tan correcto, y lo dicen en la película, lo dice que tienes que aprender las formas del patriarcado para seguir estando en el patriarcado. Sí, como que se disfraza de lo que tú quieras. Entonces, pues podrá no gustarles a los hombres que las novias estén haciendo cosas en el cine, por un lado, pero las chavas están no solo entrando en el cine con su propio nombre, sino además exigiendo que les paguen lo mismo que les pagan a ellos, ¿no? Y exigiendo el reconocimiento por su trabajo sin que venga ninguno de los novios a decir, la traje para trabajar. Sí, es mi asistente. Es mi asistente o es mi socia, ¿no? Claro. Que de alguna manera... No, que sí veo un cambio. O sea, veo el cambio en que ellas están haciéndose mucho más autónomas e independientes, o sea, viven solas, pagan sus cuentas, ¿no? Como que los ingresos que tienen en una industria que es complicada, ¿no? Que puede ser bastante pobre y mal pagada, ellas se están volviendo independientes, ¿no? Claro, que eso te iba a decir, o sea, como algo que quizás hace 20 años era una cosa solidaria digo, porque a lo mejor no todo el mundo, pero el güey que lleva a su novia a trabajar para que empiece a aprender algo y la mete hacia la industria, está tratando de hacerle un paro, ¿no? Como decirle, bueno, como nadie te va a dar entrada, yo te la doy así, porque a mí sí me dan entrada y de ahí saber qué puedes lograr, ¿no? Y eso quizás ahora pues ya no tiene sentido, pero tuvo sentido en algún momento, ¿no? Entonces tiene que ir cambiando también conforme... Sí, como pero de exigir el espacio que realmente quieres tener. Que estas chavas, su carta de presentación ya no es que las metan por la trastienda, ¿no? Sino su portafolios de trabajo. Hay una cantidad de resistencia discursiva a eso. O sea, por eso te decía lo de la estadística el otro día, ¿no? Porque escucho a mucho pseudopsicólogo como de derecha diciendo como cosas estadísticas que estoy seguro que no son reales. O sea, son reales como él las dice, pero están torcidas para decir, ¿no? Como el interés sigue siendo el mismo. O sea, las mujeres están menos interesadas por estas cosas. Por eso hay menos mujeres haciendo esto, ¿no? Y que es como... Si tú creciste en una cultura en la que no se espera que una mujer haga estas cosas, pues ni siquiera te lo planteas. No es que no haya interés. No es que si eres mormón, pues... Sí, o sea, como si tú pensaste, mis opciones como mujer son, por ejemplo, en mi generación, es como ser directora de cine sí ya era posible, ¿no? Ya era una opción. Era más una cuestión de clase, ¿no? Era como, pues si eres una morra fresa, pues seguramente sí tienes chance. Si eres una morra de una clase media o diferente, pues igual no te planteas estudiar, ¿no? Ni siquiera. Pero es como... No puedes medirlo así. O sea, no es que no haya interés, solo ni siquiera estaba en las cartas. Es diferente, ¿no? O sea, el cambio cultural también importa. El hecho de que tú crezcas en un hogar en el que te dicen, bueno, mira, tus opciones son estas, ¿no? 3. Y que tú seas rebelde y busques una cuarta en un lugar donde, pues sí hay otras mujeres que están validando esa decisión. Como, bueno, puedo estudiar letras también, ¿no? O puedo estudiar... Y te digan, no, quiero ser actriz, ¿no? Así como, uy, no, pues las actrices están locas y así. Ya sabes. Y tú vas de todos modos luchando contra la cultura y llegas. Y quizás 20 años después, pues ya eso es normal y más bien estás abriendo espacios en otras profesiones, en otros lados que estaban considerados, pues, no sé, ingeniería y cosas así, ¿no? Como que hay cada vez más mujeres. Entonces es absurdo medirlo como no hay interés cuando la cultura se tiene que mover también, ¿no? Entonces, bueno, no crean todo lo que escuchan de alguien que dice estadísticas.
Más bien, si dice muchas estadísticas, no le crean nada. Exacto, si te están queriendo vender criptomonedas. Sí. Sí. Y Se los dice una demógrafa. Exacto, háganle caso a la demógrafa. Que la demografía, uno de sus pilares es la estadística. Claro. ¿No? Los números. ¿Dónde estamos? ¿Cuántos somos? Sí, eso es muy importante para muchas cosas, ¿no? La medicina. Sí, para la epidemiología. Pero, mira, por ejemplo, en epidemiología, cuando dicen, no, bueno, hay un caso en cada 10,000. Ok, está padre la estadística, ¿no? La probabilidad es muy baja. Pero, ¿quién te dice que tú no eres ese uno de todos los 10,000? ¿No? Sí, porque a lo mejor hay otros factores de riesgo que no te está diciendo esa estadística en específico y tú cumples con todos. Y es como, o sea, de esos 10,000 era yo. Siempre fui yo. Estaba en mis genes. Exacto, ¿no? Sí. Me tocó el gen 1 sobre 10,000. Claro. Que si estás observando otras cosas, pues a lo mejor podrías haberte dado cuenta antes. Muy bien. Muy bien, Diego. Muchas gracias. Con mucho gusto, Diego. Vayan a ver Barbie si no la han visto.